El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Cana de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ve unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabéis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por 2ª vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por 3ª vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por 3ª vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. La primera lectura de hoy, Hechos de los Apóstoles, nos muestra estas primeras persecuciones donde el nombre de Jesús quiere ser prohibido. Un poco lo que pasa hoy también en nuestros tiempos. En público el nombre de Jesús pues ha de salir de todo el espacio público. No se puede hablar en público de Jesús. Eso es de otra época. No, en todas las épocas ha pasado lo mismo. Todo lo que sea públicamente de Cristo, de Jesús, fuera. Y eso ya pasa en ese momento. Habían prohibido a los apóstoles hablar de Jesús. Y continúan hablando, pasan de esta prohibición. Esto pasa siempre en los medios, o sea, los gobernantes de todas las épocas creen que su palabra, que sus órdenes son absolutas, que ellos son los que mandan y pueden hacer lo que les dé la gana, yendo contra la ley natural y contra cualquier derecho. Y los demás han de obedecer ciegamente. Y nos encontramos, y aquí viene el problema de la Iglesia de todas las épocas, la respuesta de los apóstoles. ¿A quién hemos de obedecer? ¿A vosotros o a Dios? Eso enfurece muchísimo, porque el que gobierna se piensa Dios. ¿Cómo hablar de un Dios? Yo soy tu Dios en ese momento.
mando yo, así que tú te callas. ¿Qué te has creído? Y los apóstoles, aunque les apalizaron a unos, al final los matan a todos, menos uno, que será el único apóstol que vivirá hasta la muerte natural, que será San Juan, precisamente el que escribe el Evangelio de hoy. Todos los demás irán muriendo mártires por Cristo, anunciando a Cristo contra las leyes que duraron siglos. En realidad no se pudo hablar legalmente de Cristo prácticamente hasta el siglo IV, fueron casi 300 años. Y después también ha vuelto todos estos problemas. Todo el mundo musulmán no se puede hablar de Cristo abiertamente. Y por eso estas matanzas del siglo XXI, donde los radicales musulmanes están haciendo auténticas matanzas, ya no hablamos de las bombas en las iglesias cuando hay culto, sino todo lo que ha pasado en Irak, en Siria, las matanzas de cristianos solo por el hecho de ser cristianos. Y esto siglo XXI. Y después la estupidez de los europeos que no ven ni quieren ver, porque no les interesa decir que son cristianos. No, son luchas entre árabes, luchas entre... No, es persecución al cristianismo, igual que está en África en este momento. Aquí también hay una persecución clarísima al cristianismo, pero sin sangre. Aquí es todo el sistema que quiere hacer acallar. No hay ninguna voz que valga más que la de los políticos. Ellos son los que mandan. Dios no puede entrar en nada. La verdad no entra, entran las ideologías. Pero dejemos esta primera lectura y vayamos al Evangelio de hoy. Un Evangelio que tiene dos partes. La primera es esta pesca. Estamos en medio de ese tiempo, esos 40 días en que Jesús está con los apóstoles y que se va apareciendo a todos los discípulos. Ya se ha aparecido a los discípulos en general 2 veces, pero aparte también a Pedro, a los discípulos de Emaús, a las mujeres. Ha habido muchas apariciones. Y están en estos días que Pedro están en Galilea, no sabe qué hacer, allí en Cafarnaúm. Venga, va, ¿por qué no cogemos la barca y nos vamos a pescar? Y unos cuantos apóstoles y discípulos de Jesús cogen la barca y se van a pescar. Recordemos que se pescaba de noche, con aquellas luces, que en plena noche la luz atraía a los peces, tiraban las redes y pescaban. Y dice, y esto solo servía de noche, porque de día las luces no hacen nada, hay el sol, así que todos los peces se dispersan y no se pesca más que con caña, si uno tiene suerte. Pues bien, llega el momento que no pescan nada. Llega por la mañana y Jesús, desde la orilla, sin quererse hacer reconocer, por eso usa un lenguaje diferente. Es curioso que Jesús en este tiempo a los apóstoles los llama hijitos, hijos, pero en diminutivo hijitos. Y aquí que no quiere hacerse reconocer, que todavía hay media penumbra, que si el sol sale por detrás lo único que ves es una silueta, pero nada más. Y además están lejos, aquí nos dice que están a 200 codos de la costa, esos son 90 metros más o menos. 90 metros es lejos para ver y distinguir a una persona, y más cuando no hay plena luz. Pues bien, muchachos, tenéis pescado. Se nota que no lo reconocen también en la respuesta. La respuesta es seca, no. Pedro, así como es él, una respuesta seca. No sabe que es Jesús, ni mucho menos. Uno de fuera, uno que no conocen, les pregunta, pues responden así, secamente. Y entonces Jesús les dice, tirad a la derecha y recogeréis. Y ellos, bueno, ya no tienen nada que perder, tiran a la derecha. Aquí hay todo un simbolismo que Juan hace expresamente, recordando aquella parábola del juicio, donde pondrá unos a la derecha, otros a la izquierda.
A la derecha, los bienaventurados. Aquí no hay política que valga, ¿eh? La política es del siglo XIX y esto tiene 2000 años. ¿Y por qué la derecha? La derecha era el signo de los salvados, de los diestros, de aquellos que sabían hacer las cosas bien hechas. Era también la mano que servía para escribir, para comer. La izquierda, como todavía hay en algunos países orientales, era la mano impura, la mano que servía para lavarse, la mano que era considerada tan impura que a la izquierda era la sinistra y el siniestro, las cosas siniestras son de la mano izquierda. Una mentalidad antigua, pero que por eso tira a la derecha. Un poco como diciendo a nivel simbólico, después lo entenderá así la Iglesia primitiva, queremos pescar hombres porque la misión de los apóstoles será pescar hombres, no pescar peces. Pues hemos de hacer lo que Jesús nos diga. Y no lo que diga el mundo, no lo que digan las ideologías de cada época, sino qué es lo que quiere Jesús. ¿Cómo quiere que lo hagamos? Eso hemos de descubrir cada día. En eso está el estudio del Evangelio y el estudio de la Escritura y de la voluntad de Dios. Tiran y dicen que en la red a punto de romperse, con muchísimo pescado, 153 peces grandes, pensemos que son barcas no de mar, donde a veces sí que hay pescas grandes, esto es un lago, aunque se llame Mar de Galilea es un lago, hay pescado pero tampoco tantísimo como para llenar tanto las redes. Y entonces es Juan que se da cuenta, es el Señor. Pedro se acaba de vestir, llevaban la doble túnica, se había quitado la de encima, la de bonito, para entendernos, se la pone. Cuando la gente hace al revés, normalmente se quita la ropa para ir al mar, pues él se la pone y se tira al agua y llega hasta la orilla. ¿Y qué es lo que encuentra? Y después llegan los apóstoles en la barca. Que Jesús había hecho un fuego y en el fuego hay pan y pescado. ¿Tenéis peces? Traedlos. Jesús está desayunando. Les dice a ellos que se acerquen y será el mismo Jesús que les reparta el pan y el pescado. No se lo coge cada uno, es Jesús que reparte. Nos recuerda muchísimo la Eucaristía. No es una Eucaristía, pero la recuerda. Porque es el signo de Jesús, el partir el pan, el repartirlo. Nos recuerda lo que haremos dentro de nada. Jesús se hará presente en el pan eucarístico y será repartido para que comulguemos de él si estamos en gracia de Dios. Pero hay una segunda parte. Esto es una aparición de Jesús. Y la segunda parte es ¿qué hacen después de comer? Jesús y Pedro. Jesús que le dice a Pedro, Simón, hijo de Juan, o sea, como si fuera con nombres y apellidos, o sea, cosa solemne. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respuesta dura, porque Pedro había traicionado a Jesús, lo había negado 3 veces. Él responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Lo dice casi con la boca pequeña, como diciendo, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo te voy a decir la verdad, aunque será increíble porque te he traicionado? Pero sí, te quiero. Apacienta mis corderos, responde Jesús. Y así 3 veces, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y así, sí, Señor, tú sabes que te quiero, pastorea mis ovejas. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Y aquí es todo a nivel simbólico, pero se entiende muy bien, la Iglesia primitiva lo entendió estupendamente. Este Pedro que negó 3 veces a Jesús, Jesús 3 veces le hace esta pregunta y 3 veces le responde, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Este apacentar en el verbo original quiere decir atiéndelas, haz lo que sea por ellas. Tú eres el pastor como diciéndole, tú eres el pastor en mi nombre,
Las ovejas son mías. Es curioso porque aquí dicen que en realidad en el original, pero es difícil de ver, diría en diminutivo, mis corderillos, mis ovejillas, mis ovejitas son mías. Y tú quiero que te las hagas tuyas sabiendo que son mías. O sea, a ti te pongo para que seas el pastor en mi nombre, pero recuerda que son mías. Así, Pedro es la cabeza visible de la Iglesia. La cabeza es Cristo, no hay otro. Pero Cristo quiere hacer a Pedro la cabeza visible. Pero no para hacer lo que le dé la gana, no como si él tuviese unos poderes extraordinarios que hacen que quién sabe qué, no. Simplemente Cristo se escoge a Pedro para ser el, como diría Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. Y así Pedro y los sucesores de Pedro, como los obispos, sucesores de los apóstoles, el sucesor de Pedro, el Papa, será el encargado a nivel universal de ser el pastor en nombre de Cristo de toda la Iglesia, y es nuestro pastor. Es cierto que cada uno de nosotros tenemos un pastor propio que es el obispo, y con los obispos y ayudantes de los obispos, los curas, pero el Papa tiene una misión especialísima, que es la de ser el sucesor de Pedro, el de ser el pastor que Dios quiere a nivel universal. Y pensemos que Pedro no era el más inteligente, ni el más guapo, ni nada de todo eso, pero solo le pide que le ame. Y es Jesús el que escoge a Pedro, y no lo escoge como el mejor de los apóstoles, ni muchísimo menos. Seguramente Juan hubiera sido mejor, tal vez Santiago el menor hubiera sido mejor, tal vez algún otro hubiera sido mejor, tal vez Mateo, no lo sabemos. Pero Jesús escoge a él. Por eso cuando uno mira al Papa no ha de ver si es muy inteligente o poco inteligente, si vale muchísimo o vale menos, si tiene grandes estudios o menos, si sabe hablar muy bien o menos, si es de un país u otro. Es el sucesor de Pedro. Y como tal, la Iglesia lo reconoce. Y como tal, la Iglesia le hace caso en las cosas de fe, sabiendo que él no puede decir lo que le dé la gana, sino lo que Cristo quiera para nosotros.